Muy buenas, ¿qué vamos a ver en esta lección? Un tema muy importante, sobre todo importante para entender lo que luego veremos de la estadística inferencial. Es muy importante que entendamos el concepto de lo que es una puntuación típica. También vamos a ahondar mucho más o en profundidad en lo que es una distribución normal o la famosa campana de Gauss. Por tanto, incrementar a nuestro glosario de palabras, que es una puntuación típica o tipificada, y la distribución normal. Bien, la puntuación típica es una transformación de la puntuación directa. Es decir, si yo a cada puntuación le resto la media de esa distribución y la divido entre su desviación típica, estoy obteniendo una z. Es decir, a cada valor de x le cojo y le resto. Fijaros que aquí os pongo la fórmula para la población y aquí la fórmula para una muestra. Hay veces que hablamos de población y otras veces hablamos de la muestra, ¿no? Cuando hablamos de población, recordad que hablamos de parámetro muy sigma. Cuando hablamos de muestra, hablamos de estadístico x barra y s para la desviación típica. Bien, pues a cada puntuación lo que vamos a hacer es restarle su media y lo dividimos entre su desviación típica. ¿De acuerdo? Y obtenemos puntuaciones z sub 1, z sub 2 y así sucesivamente. Una de las características que tiene esta transformación, que independientemente de cuál sea la variable de origen, cuando yo lo transformo, siempre la media de z va a ser 0 y la desviación típica de z va a ser 1. Y esto me va a permitir, en distintas distribuciones, incluso de variables de naturaleza distintas, poder comparar a un individuo o a varios individuos en función de su z. La z sí que es comparable. La puntuación directa muchas veces nos lleva a equivocaciones si las queremos comparar. Luego veremos un ejemplo. Pero fijaros, aquí simplemente os he puesto un ejemplo en que tenemos una distribución, la variable x tiene una media de 5 y una desviación típica de 2,05. Lo transformo en z, pues a cada valor al 5 le resto 5, lo divido entre 2,05 y así calculo la z de 1 y voy calculando todas las z. Fijaros que como su media es 0 va a haber valores negativos y valores positivos. Pues fijaros que la media de z va a ser 0 y la desviación típica de z va a ser 1. Y lo mismo pasa si utilizo una variable completamente distinta. Aquí la media es 6 y la desviación típica es 2,76. Y también al tipificar la nueva variable va a tener de media 0 y desviación típica 1. Por tanto, importante, siempre que transforme en puntuación directa a puntuación tipificada, la media de la z va a ser 0 y la desviación típica de la z va a ser 1. Vamos a verlo con un ejemplo. Bien, imaginaros, por ejemplo, que Ana está en una clase y Pedro está en otra clase distinta. Ana, por ejemplo, está en el grupo A y Pedro está en el grupo B. Fijaros que tanto Ana, fijaros que aquí, mira, vale, faltaba el cerito. Bien, imaginaros que Ana en su clase ha sacado un examen de conocimiento, ha sacado un 20 y Pedro ha sacado un 20. Y notan además la siguiente información, que en la media de clase de Ana ha sido 15 y la media de clase de Pedro también ha sido 15. Por tanto, ya sabemos que tanto Ana como Pedro superan a la media en 5 unidades, ¿no? Ana está en 20, la media es 5, por tanto lo supera en 5 unidades. Fijaros que simplemente aquí lo que estoy calculando es la diferencia entre la puntuación directa y la media. A eso también se le llama la puntuación diferencial, pero bueno, lo importante es la z. Fijaros que en ambos casos la distancia es la misma, ¿no? Fijaros ahora si ampliamos un poquito más la información de lo que ha pasado en las clases. Y nos dan el valor de la desviación típica. Nos dicen que en la clase de Ana la desviación típica es 5 y en la clase de Pedro la desviación típica es 10. ¿Cuál será más homogéneo? A la misma media, el más homogéneo será el que tenga el más homogéneo es el que tenga menor desviación típica. Por tanto, en el grupo de Ana es un grupo más homogéneo. Fijaros que por eso aquí pongo esta nube de puntos que es más homogénea que en el grupo de Pedro, que es más heterogéneo. ¿Lo veis? El grupo de Pedro, la desviación típica ha sido 10, el doble que la de Ana. La dispersión se ha duplicado. Por tanto, hay más dispersión en la de Pedro que en la de Ana. Fijaros que ya en la de Pedro, fijamos que a Pedro, en la clase de Pedro hay más gente que le superan que los que le superan a Ana en su grupo. Fijaros, lo veis, ¿no? Por tanto, ya podríamos decir o podríamos intuir que la puntuación de Ana va a ser mejor que la de Pedro de forma relativa, porque hay menos gente que le superan a Ana que las que le superan a Pedro en su grupo. Por tanto, la z va a ser mayor en la de Ana que en la de Pedro. Bien, vamos a calcularlo. Vamos a aplicar la fórmula y calculamos la z. Fijaros, yo simplemente cojo la puntuación directa menos la media, lo divido entre la desviación típica, por la z de Ana es 1 y la z de Pedro es 0,5.
¿Veis? La puntuación tipificada, típica de Ana es mayor que la de Pedro. Por tanto, la puntuación relativa de Ana, su posición con respecto a su grupo, es mayor que la que tiene Pedro con respecto al suyo. Por tanto, es lo que os decía, yo no puedo comparar dos puntuaciones de distintas distribuciones, salvo que tengan la misma media y la misma desviación típica, pero si no la tienen, yo no puedo comparar, por ejemplo, el salario de un francés con el salario de un español, porque no van a tener ni la misma media ni la misma desviación típica. Por tanto, en puntuaciones directas no son comparables, pero ya sí que son comparables en puntuaciones tipificadas. ¿De acuerdo? Fijaros que ¿cómo podríamos entonces definir lo que es una Z? Pues la Z es el número de desviaciones típicas que te separas de la media. Fijaros que ¿cuántas unidades se separa Ana de su media? 5. ¿Y cuánto vale la desviación típica? 5. Por tanto, se separa una desviación típica. 5 unidades equivalen a una desviación típica porque la desviación típica es 5. Sin embargo, Pedro, como la desviación típica es 10 y se separa 5 unidades, solamente se separa 0,5 desviaciones típicas. 0,5 con respecto a 10 serían un medio. ¿Lo veis? Por tanto, podríamos definir las zetas como el número de desviaciones típicas que te separas de la media. Fijaros, por ejemplo, en el caso de Ana, el que haya sacado un 15 tendrá una puntuación típica de 0. Por tanto, no se separa de la media en nada. Ahora, el que haya sacado un 10 tendrá una puntuación típica de menos 1. Se separa una desviación típica por debajo. Y el que tenga un menos 2, por 2 desviaciones típicas por debajo, habrá sacado un 5. Y así sucesivamente. ¿Lo veis? Interesante, ¿no? Bueno, pues esto es básico para luego entender la estadística inferencial. ¿De acuerdo? Bien, fijaros que lo que os decía antes, si ya nos vamos a una distribución única, donde solamente trabajamos con puntuaciones tetas, la puntuación de Ana sería de 1, que dejaría por debajo este porcentaje, y la puntuación de Pedro sería 0,5, que dejaría por debajo este porcentaje. Por tanto, el porcentaje que deja por debajo Ana es mayor que el porcentaje que deja por debajo Pedro. Por tanto, Ana tendrá un percentil mayor que el de Pedro. Luego calcularemos estas probabilidades ahora que vamos a ver la distribución normal. Entonces, en resumen, dos conceptos importantes. Al transformar una variable x en puntuaciones típicas, la media siempre de z va a ser 0 y la desviación típica va a ser 1. Y que z es el número de desviaciones típicas que te separas de la media, por encima o por debajo. Bien, pues vamos a entrar ahora a ver lo que es la distribución normal, la famosa campana de Gauss que llevo tanto tiempo hablando de ella, ¿no? Bien, la distribución normal es una distribución que es simétrica, tiene forma campaniforme, por eso se llama, bueno, la campana de Gauss. Es simétrica con respecto a la media, por tanto, la media, mediana y moda coinciden. Por debajo de la media estaría en el 50% de los casos en probabilidad. Cuando hablamos de distribuciones de probabilidad, vamos a hablar de probabilidad. La probabilidad va de 0 a 1. Pues por debajo de la media habrá la mitad de probabilidad y por encima de la media la otra mitad de probabilidad. Y se caracteriza por dos parámetros. Yo simplemente con tener el parámetro de la media y la desviación típica tengo caracterizada la distribución y ya puedo calcular cualquier probabilidad que me pregunte sobre esta distribución. Otra de las características que tiene la distribución normal es que entre la media más menos una desviación típica se encuentra casi el 70% central de los casos. Entre la media más menos dos desviaciones típicas se encuentra más o menos el 95% central de los casos. Y entre la media más menos 3 aproximadamente, que no llega a ser 3, el 2 y pico, se encuentra el 99% central de los casos. Esto es importante luego, este tema de porcentajes y de intervalos va a tener que tomar sentido cuando veamos ya lo que es un intervalo de confianza de un parámetro y lo que es contraste de hipótesis. ¿De acuerdo? Bien. Si lo vemos, por ejemplo, por separado, ahora vemos la puntuación X, que sería una distribución normal. Aquí podríamos tener cualquier distribución, el peso, la altura, el cociente intelectual, lo que quisiéramos. Mu tomaría cualquier valor y sigma cualquier valor. Pero a la hora de tipificarlo, transformarlos en Z, recordar que la media siempre va a ser 0 y la desviación típica va a ser 1, ¿vale? Por tanto, entre más menos 1 de zetas se encuentra el 70%, entre más menos 2 zetas se encuentra el 95%. Fijaros que esto, cuando hablemos de intervalos de confianza para un parámetro, entre más menos 2 zetas va a estar aproximadamente el 95% de la población o de los casos. ¿De acuerdo? Bien, seguimos trabajando un poquito con la distribución normal. Ya os digo, ahora vamos a entrar un poco en cómo calcular probabilidades y tal. No quiero que entendáis las formulaciones, pero que entendáis el concepto, Ya os digo que
este curso que vamos a ver de estadística. Fijaros que este curso que estamos viendo de estadística es el que se ve, está por encima del temario que se ve en cualquier carrera de psicología, sociología, ADE, medicina, etcétera. Es decir, vamos a ver un análisis descriptivo, un análisis inferencial, un análisis bivariante y un análisis multivariante. Y fijaros que las fórmulas que vamos a utilizar son 5, 6, 7 fórmulas, no son más fórmulas. Por tanto, mi compromiso era de explicar esta asignatura sin necesidad de tantas fórmulas, de forma fácil y sencilla, y en eso estamos, Bien. Pongo aquí otro ejemplo, el cociente intelectual, y el cociente intelectual, que es una variable que más o menos a todos nos suena. Sabemos que todos estamos en torno al 100, la mayoría de los casos, la media del cociente intelectual es 100, es una escala. La desviación típica es 15, por tanto, entre 85 y 115, que sería más o menos una desviación típica, estaría el 70% aproximadamente de la población. Entre el 70 y 130 de cociente intelectual, entre más o menos dos desviaciones típicas, estaría el 95, y el 99 entre 65 y 145, ya por encima ese 1% estaría dividido entre los superdotados y los deficientes, ¿no? Por ejemplo, la gente con síndrome de Down suele tener en torno a 50, 55, 60, en torno a estos valores. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo vamos a calcular estas probabilidades? Pues bien, lo vamos a hacer mediante tablas. En internet podéis encontrar cualquier tabla de estas de distribución normal tipificada, que os van a salir, ponéis distribución normal y os van a salir 20.000 tablas, en donde ya vienen las probabilidades. Fijaros, si yo quiero calcular, por ejemplo, la probabilidad de que z sea menor o igual que 1.85, me iría a una de estas tablas y cogería, ¿dónde está el 1.85? Bueno, aquí están las unidades y aquí las centenas. Pues el 1 estaría, 1,8 estaría aquí, y la centena es 0,05, pues 1,85, su probabilidad sería esta, ¿vale? Pues esta probabilidad es el área que me deja por debajo de esa puntuación. Por tanto, la probabilidad de que z sea menor o igual que 1.85 es 0,968. Y la de que sea mayor, pues será lo contrario, el área que deja por encima sería 1 menos esa probabilidad, que sería 0,032. ¿De acuerdo? Es muy sencillo calcular las probabilidades en una distribución normal. ¿De acuerdo? Bien, ya estaríamos en condiciones de poder calcular cuál es el percentil o la probabilidad que deja por debajo de Ana y por debajo de Pedro. Ana tenía una puntuación de 1, si me voy a la tabla de la distribución normal, el 1, 0 es este, 0,8413, por tanto superará a 0,8413 en probabilidad, o al 84,13% de su clase, si la distribución fuera normal, Y sin embargo Pedro, que también está por encima de la media, pero solamente supera el 0,6915, que buscaríamos aquí el 0,5 en la Z, y el 0,5 es el 0,6915. ¿Lo veis? Muy sencillo, ¿no? Bien. Ya podemos calcular la probabilidad que está asociada a cualquier valor de z. ¿De acuerdo? Bien. Pongo otro ejemplo. Imaginaros que aquí tenemos esta distribución y me preguntan cuál es la probabilidad de que x esté por debajo de 120. Es decir, me están preguntando cuál es la probabilidad de que un individuo tenga un cociente intelectual por debajo de 120. Es decir, lo que me están preguntando es este área, ¿no? Lo que tendría que hacer, yo en puntuación indirecta no lo sé calcular. Tendría que calcular la integral entre menos infinito e infinito de una función que la distribución normal, que es un chorizo de fórmula. No lo hemos visto, pero que tampoco nos hace falta, ¿no? Lo que sí haría sería tipificar este valor, 120, pues a 120 le resto la media y la divido entre la desviación típica y me da 1.33, tipifico, y ya esta puntuación es la que yo busco en la tabla. Esta sería la puntuación ya z, que busco aquí, y el 1.33 sería 0,9082, ¿lo veis? Por tanto, este es el 0,9082, y por tanto el área que estuviese por encima de 120, es decir, el porcentaje de personas que superan el 120 cociente intelectual, pues tan solo es apenas de un 10%. ¿De acuerdo? 0,9, 0,0918. Bien, ya finalizando con este tema, quiero que veáis también que las preguntas se pueden hacer al revés. Imaginaros que ahora me preguntan. Esto es importante porque esto va a ser luego la base del concepto de intervalo de confianza. Imaginaos que me preguntan ahora, ¿entre qué dos valores se encuentra el 95% central de los casos? Es decir, ¿entre qué dos valores x1 y x2 se encuentra este 95% central de los casos? Fijaros que ahora esta es la pregunta. ¿Cómo resuelvo yo esto? Bueno, yo no sé
directamente cómo calcular esto, pero yo sé que en la z, la distribución normal, yo puedo ver cuál es el área que deja por debajo, en este caso, ¿qué área dejaría este 1,96? 0,95 más 0, perdón, aquí hay una rata, la vamos a corregir in situ, porque esto es 0,025 y 0,025, ¿vale? Esta es la puntuación, el 1,96 la puntuación que me deja por debajo, ¿qué área? 0,975, 0,95 más 0,025. Vamos a verlo en la tabla. Si ahora busco dentro de la tabla el 0,975, fijaros que está aquí. Y este área está asociada a la puntuación 1,96. ¿Lo veis? Ahora, si yo quiero buscar el área para conseguirla, si a mí lo que me dan es el área y lo que me está preguntando es la puntuación, ahora tendré que buscar dentro de la tabla. Por tanto, la puntuación que deja por debajo al 0,95 más el 0,025 al 0,975, esta puntuación, repito, es el 1,96 y lo hemos sacado de buscar dentro de la tabla el 0,975 y vemos que la puntuación es el 1,96. ¿De acuerdo? Bien, como la distribución es simétrica con respecto al 0, este valor será el mismo que hay aquí arriba, pero en negativo, porque la puntuación que deja por encima el 0, aquí también, en esta tabla, viene esto mal. ¿Vale? Lo arreglamos in situ y no pasa nada. Bien, esta puntuación que deja por encima el 0,025 es la misma que deja por debajo, la que deja por debajo el 0,025 será la misma pero con signo negativo. ¿De acuerdo? Bien, pues si ahora quisiéramos calcular la puntuación directa, que ya la tengo aquí calculada, sería muy sencillo, sería ahora destipificar, es decir, ahora me dan lo que quiero calcular es la puntuación X, ¿de acuerdo? Y ahora lo que voy a tener la z, el 1,96 sería la z, tengo el mu, porque tengo la media y tengo la desviación típica, pues despejo en la puntuación de x. Fijaros que aquí despejando en el x1, este da el x1, ¿no? Aquí el x1, pues cojo la puntuación tipificada, que es 1,96, tengo que despejar este x1, pongo la media de desviación típica, despejando y me daría 70,6, aquí lo tenéis, y despejando el 1,96 aquí, en z, para despejar la x para 1,96, tendríamos despejando que la puntuación x2, que era esta, es 129,4. Fijaros que como la desviación típica es 15, es casi 2 veces 15, está en torno a 70 y 130 aproximadamente. El 95% central de los casos se sitúa entre 70 y 130. Y fijaros una cosa curiosa, que lo he marcado aquí en amarillo, por eso quiero resaltarlo, porque es importante, porque esto luego lo vamos a utilizar para ver lo que es o cómo se calcula un intervalo de confianza ya en inferencia estadística, que aquí simplemente lo que he hecho ha sido coger y para calcular el límite inferior, que sería este valor, he cogido mu, la media, y le he restado, porque esto está en signo negativo, le he restado z, que es el 1,96 por la desviación típica, por sigma, que da 15. Y para calcular el límite superior he cogido mu, que es 100, y le he sumado z, aquí ya está en positivo, por tanto sumar, esto lo podía haber puesto en negativo y esto en positivo, pero es lo mismo, sumar una cantidad negativa, esto más por menos se convierte en menos. El límite superior sería mu menos z por sigma. Quedaros con esta fórmula porque luego la vamos a recordar en el siguiente tema cuando veamos ya intervalos de confianza. Por tanto, quiero recordar la diferencia que había entre estadística descriptiva y estadística inferencial. En la estadística descriptiva analizamos la muestra, que es lo que hemos visto en todo este primer bloque. En la estadística diferencial lo que vamos a hacer es estimar los parámetros y hacer contraste de hipótesis. Lo vemos en esta otra diapositiva. Fijaros que lo que vamos a hacer es estimar los parámetros a través de los datos de la muestra. Los parámetros, recordad que son características de la población. Y el nexo que unía una estadística, la estadística descriptiva, con la estadística diferencial era el cálculo de probabilidades. Por eso hemos visto un poquito la distribución normal, de probabilidad hay muchas distribuciones, pero la más importante es la distribución normal, por eso nos hemos ceñido a solamente ver esta distribución, y a través de esta distribución vamos a poder dar respuesta a cómo calcular los intervalos de confianza para los parámetros y cómo calcular contraste de hipótesis sobre los parámetros. Entonces, hemos visto puntuación típica, distribución normal, y en el próximo tema ya empezamos con la estadística inferencial, que digamos que es la estadística que uno tiene que aplicar cuando hace un trabajo de investigación, una tesis doctoral, un artículo,
No solamente te ciñes a la muestra, sino que tú lo que quieres es extrapolar los resultados de tu muestra a la población total. Por tanto, empezamos a embarcarnos en la inferencia estadística y empezaremos con los intervalos de confianza. Nos vemos.